Dios les bendiga en este maravilloso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada vida y en cada corazón. Bien, pues una vez más estamos aquí para poder compartir la palabra de nuestro Dios, para poder llevar el mensaje de la palabra bendita, la palabra santa de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, queremos continuar con lo que hemos dejado a continuación acerca de las 10 plagas en las cuales nos hemos proyectado en llevar estos eventos. Amén. Quiero decirles que para mí es un privilegio, es de mucho gozo poder compartirle la palabra del Señor. Bueno, espero, con ayuda de nuestro Dios, con la guía del Espíritu Santo, poder llevar verdad, poder llevar la palabra revelada a cada vida, a cada corazón, ¿sí? No quiero hacer alguna intuición humana, sino que sea plenamente la palabra verdadera, la palabra de nuestro Dios. Amén. Por eso quiero comenzar orando en este día para poder iniciar nuestro tema. Señor, gracias te damos por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero. Señor, vamos a compartir una breve porción de tu palabra. Queremos tu ayuda, queremos tu guía, amado Espíritu Santo. Queremos que sea usted hablando a través de mí. Úsame como canal de bendición, como ayuda en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a estar leyendo Éxodos capítulo 7 en el versículo 14 al 25, que es la primera plaga que se dio en Egipto. Amén. Cuando era cautivo el pueblo de Israel en aquella nación y fue libertado por este hombre llamado Moisés, escogido por Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, y el agua que está en el río se convierta en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y fue
a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Amén. Que el Señor añada ricas bendiciones a través de su palabra. Casi todas las plagas están compuestas en 3 tiempos. En tiempo del mensaje, ¿sí? En el tiempo del mensaje, que es la advertencia, en el tiempo del evento en el acontecimiento real, y en el tiempo postrero después de los sucesos. Es decir, Dios mandó el mensaje de advertencia a Faraón. ¿Sí? Eso nosotros lo podemos ver desde el verso 14 hasta el verso 18. Vemos el mensaje de advertencia. Dios envía el mensaje. Como Dios sabía que no iba a escuchar, entonces desde el verso 19 hasta el verso 20, Dios envía el juicio para que se cumpliera lo que Él había dado. Es que en eso tenemos que tener en cuenta los seres humanos, que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Por eso yo he dicho siempre que los hombres no pueden decretar, los hombres no pueden paralizar nada, no pueden decretar nada. Lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, se cumplirá. Lo que sí sucede es que Dios hace misericordia. Dice que Él hará misericordia con quien Él hará misericordia. Sí, por esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios hace misericordia. Así es, por eso que nadie debe de cantar victoria, nadie debe hacer ningún tipo de agasajo personal, sino la gloria tiene que ser para nuestro Dios. Entonces, es así, que Dios manda el mensaje, dijo que si no cumplía Faraón con que dejara ir al pueblo de la esclavitud, de la opresión, entonces él iba a mandar la plaga. ¿Cuál fue la primera plaga? De sangre. ¿Sí? El primer evento catastrófico que se dio fue la plaga de sangre. Amén. Bueno, entonces esta plaga, Dios mandó la advertencia de que se iba a golpear el río, el cual se convertiría en sangre. ¿Cuál río? ¿A cuál río se refería? No lo dice aquí, pero por supuesto se refería al río más adorado, al río más anhelado, al río idolatrado, como era el río Nilo. Los egipcios idolatraban al río Nilo. Era este río que iba a ser afectado. Ya vamos a desarrollar en qué se puede comparar o en qué se puede relacionar es el río o los eventos de esta plaga con estos tiempos. Ahora, vemos que Dios manda la advertencia, como el corazón de Faraón estaba endurecido. Recuerde que nosotros estamos viendo, por la dureza de corazón, son prolongados los días de plagas o de crisis. Cuando el hombre endurece el corazón, es que se extienden los días de plagas o los días de crisis en el mundo entero. Correcto. Ahora tenemos identificado, tenemos visto que Dios envió el mensaje con los mensajeros. Amén. Aarón y Moisés. Luego tenemos la parte del cumplimiento, donde Dios ejecuta. Dios ejecutó, ¿sí? Desde el verso 19 hasta el verso 20, Dios hace una ejecución, ya la veremos, ¿sí? En la parte expositiva la estaremos viendo. Y desde el verso 21 hasta el verso 25 nos damos cuenta que ya había sucedido, ya se dio el evento de la plaga de sangre, donde se convirtieron los ríos y los arroyos, y todo hasta los vasos, los vasos que tenían agua se convirtieron en sangre. Todo esto se dio, todo esto fueron las secuelas que quedaron después. Y el corazón de Faraón, por supuesto, seguía endurecido, por eso hubieron 9 plagas más, es decir, 10 total. Entonces, por eso es que cuando el corazón del hombre vive endurecido, se prolongan las crisis, se prolongan las plagas, se prolongan las pestes, mientras el corazón del hombre sigue endurecido.
Muchos no han de querer creer que esto es un llamado de Dios a la humanidad, al mundo entero, es un llamado del Señor para que los hombres rindan su corazón de su dureza a Dios. Muchos no van a creer, pero Dios está llamando a la humanidad a que se arrepienta. Entonces vamos nosotros a comenzar nuestro tema, ¿sí? A continuar con nuestro tema que ya empezamos. Dice el verso número 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dios le dijo a Moisés y Aarón que el corazón de Faraón estaba endurecido y que no quiere dejar. La palabra no quiere significa que hay una necedad en ese hombre, pero que es lo que él pensaba, él no quería, pero al final de cuentas Dios va a tratarlo, Dios va a darle duro para que él sí quiera en días postreros. ¿También? Por eso es ese término no quiere, no es el término no dejará ir o no van a salir, no, sino que este tipo de querer o esta iniciativa de necedad, ¿sí? O este anhelo de no dejar ir al pueblo solamente era de Faraón, de nadie más, ¿sí? Y Dios iba a tratar con este hombre, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Dios trata la dureza del corazón del hombre. Ahora, dice el verso 15, ve por la mañana a Faraón, es decir, visítalo. He aquí que él sale al río. En aquellos tiempos, uno de los lugares más predilectos o más visitados eran las riberas de los ríos, o sea, los reyes visitaban la ribera de los ríos, ¿sí? Y cuanto más el Nilo, que era un río hermosísimo, un río muy precioso, era la máxima expresión para recrearse. De pronto, así como estoy yo en medio de esta vegetación muy hermosa, respirando aire puro, aire libre, asimismo el faraón iba a aquellos lugares reservados para él, y como yo decía anteriormente, el Nilo era un río idolatrado por los egipcios. Entonces Dios le dijo que vaya por la mañana, porque te iba a contemplar la brisa de la mañana, a respirar en la mañana. El rey faraón iba a este río. Dice, y tú ponte a la ribera, es decir, tú ponte a un lado, a la orilla del río, delante de él, de frente, porque se supone que el faraón estaba contemplando el río. Entonces Moisés tenía que ponerse de frente al rey y de espalda al río. Es decir, Moisés le quitaba la vista al faraón donde él estaba deleitándose. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. ¿Sí? Es el mensaje que le está dando. Dice Dios que dejes ir al pueblo que hasta ahora no lo has dejado ir. Está dando el mensaje. Moisés no se estaba inventando nada. Moisés solamente decía lo que Dios había dicho. No es como en estos tiempos que los predicadores se inventan una y otras cosas que Dios le ha dicho, que Dios le ha hablado, que ha tenido cierto tipo de revelaciones. Y no, tenemos un mensaje profético que es la palabra de Dios. Es la palabra más, la profecía más segura, la palabra del Señor. Es de esto que tenemos que predicar, la palabra del Señor. Esto. Todo hombre que predique la Biblia, gloria a Dios, yo lo voy a escuchar. Pero todo aquel que hable cosas o presunciones, no. Porque esta es la palabra inspirada por Dios, la palabra del Señor. Entonces, Moisés estaba llevando lo que Dios le había dicho que diga, su palabra. No se estaba inventando nada. Bien, en el verso 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y se convertirá en sangre. Dijo que él iba a tomar la vara, ¿sí? La vara que antes se había convertido en culebra, esta vara
ahora iba a servir para convertir el agua en sangre. Este verso 17, en el verso 17, Dios le dice que si no deja ir al pueblo, golpeará con la vara el río. Número 1. Golpear es la manera con que se causa dolor. Esta expresión golpear iba a causar dolor al pueblo de Faraón. Número 2. Y el río que menciona, ¿sí?, como ya lo dije anteriormente, era el Nilo. Para los egipcios este río era lo más precioso, era algo muy sagrado. Y si nos damos cuenta hoy en día, ¿qué es lo que ha sido golpeado? En estos tiempos yo voy a traer la palabra viva, porque la palabra es viva, la voy a traer a este tiempo, a estos eventos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sido golpeado? Allá fue golpeado las aguas del Nilo, que era lo más precioso. En estos tiempos, ¿qué es lo que más ha sido golpeado? ¿Serán las familias? Sí, sí, son golpeadas las familias, correcto. Pero los hombres que han endurecido sus corazones, ellos no están viendo que son las familias las golpeadas, no. Los hombres duros de corazón, ellos no ven que es la familia que es golpeada, no, porque ellos no tienen ningún quebranto, ningún temor en su corazón. Los hombres blandos de corazón, los hombres puros de corazón, ellos sí estamos viendo que nuestra familia es afectada, que las familias son afectadas. Pero el hombre duro de corazón, el ser humano, hombres y mujeres duros de corazón, ellos no les afecta a la familia ni las familias, no, a ellos les da igual. ¿Sabe qué ha sido afectada en esta sociedad? ¿Qué es lo que le ha sido afectado? La economía. La mayor cantidad de los seres humanos en estos días, al igual que Faraón, al igual que fue golpeado el Nilo, hoy por hoy es golpeada la economía. ¿Por qué la economía? ¿Por qué la economía? Porque nosotros vemos los noticieros, vemos los diarios y solo hablan de cómo es devaluada cada nación, de cómo es afectada cada nación con la economía, pero nadie dice que no importa la economía, que se van a gastar los miles de millones de dólares, de euros, lo que sea, o de libras esterlinas, los que sean, ¿sí? Pero con tal que las familias estén bien. No, la gente, ya unos están haciendo política dentro de esta situación, se están aprovechando. Otros están viendo que no saben cómo van a levantarse de esto, ¿sí? Eso está viendo Dios. Esa es la dureza del corazón del hombre. El hombre está duro de corazón porque el hombre tiene algo muy precioso, que es el dinero, que es sus bienes, que es su economía. Oye, hay tanta gente forrada de dinero. ¿Por qué no venden sus mansiones, sus haciendas? Y si son blandos y si tienen un corazón puro, ¿por qué no ayudan a otros? No lo van a hacer de ninguna manera. No, eso no lo van a hacer. Ellos van a preservar sus cosas preciosas hasta el último momento. ¿Sí? Ellos van a preservar sus cosas muy hermosas hasta el último momento. Amén. Continuamos. Dice el verso 18. Y los peces que hay en el río morirán. Mire la palabra morirán, está en términos de mensaje, de consejería. Y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hoy por hoy las empresas no pueden vender sus emprendimientos, sus productos, no. Se les están dañando dentro de sí, porque nadie puede salir a comprar, nadie puede salir a vender. Se le están dañando. Así mismo dijo en el mensaje que se iban a podrir. ¿Cuántas veces no se ha predicado que iban a venir catástrofes, que Dios ha establecido en su palabra que vendrán tiempos peligrosos, que hay que buscar al Señor? ¿Cuánto no se ha predicado de esto? Y la gente ha endurecido su corazón. ¿Y sabe qué? Este es el mensaje recién. Está dando el mensaje de que el río iba a heder y que iban a tener asco. Iba a ser repugnante. Hoy por hoy, ¿sí? Las grandes empresas no saben cómo hacer con sus productos. Se le van a podrir, van a caducar, van a perder mucho dinero.
Eso es lo que está pasando. Y están culpando a uno y al otro, culpa de... No, esto no es culpa. Esto es culpa de cada uno de nosotros. Nosotros los seres humanos, aquí no hay que culpar a nadie. Somos responsables de nuestros actos. Bíblicamente, el ser humano no tiene que culpar a nadie. Somos cada cual. Es que nadie es más bueno que nadie. Todos hemos transgredido delante de Dios y todos tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Ese es el motivo por el cual Dios ha oprimido este tiempo. Ese es el motivo por el cual Dios oprimió a Faraón. Para que el hombre reconozca que delante del Señor somos culpables. Todos. La gente se justifica. La gente dice, no, pero yo soy bueno, yo he hecho caridad, yo soy bondadoso, soy educado. No, nada de eso. Hemos dejado a Dios de lado. Y es una sentencia de parte de Dios en este tiempo. Bien, ahora dice el verso 19 que vamos a comenzar en el tiempo del evento, en el tiempo real, donde comienza ya la orden de Dios, que el decreto de Dios comienza a cumplirse. Hasta ahí hemos llegado con el mensaje. Ahora vamos a ver la parte de la ejecución, donde ya comienza a dar función esta primera plaga. Dice el verso 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, toma acción, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Los vasos de madera como en los vasos de piedra. Bien, vamos a ver aquí algo muy interesante. Amén. El Señor da una orden a Moisés que le diga a Aarón que extienda la vara, que ya golpee las aguas para que todo se convierta en sangre. Para que todo se convierta en sangre. Y me llama la atención que dice hasta los vasos de madera y los vasos de piedra. Cuando la Biblia menciona vasos de madera, habla aquellos utensilios o aquellas vajillas de las personas pobres. Y cuando habla de los vasos de piedra, habla de todo lo que tenga que ver con los minerales o con los elementos preciosos que están en la tierra. Los vasos de oro, los vasos de plata, los vasos de cobre, todos los vasos preciosos hechos de piedra. Es decir, tanto los ricos como los pobres iban a tener calamidad con la plaga de sangre y con las plagas posteriores. Asimismo, en este tiempo nos hemos dado cuenta que esto no es para los pobres solamente, ni para los ricos solamente, es para toda la humanidad, para todo aquel que ha endurecido en su corazón. Yo predicaba hace unos días atrás enviando un audio y decía que hay un dilema y ha habido un problema en estos tiempos. El pobre maldice al rico, ¿sí? Porque el pobre se mira las riquezas de pronto de su patrón y anhela, está envidioso, quiere tenerla y lo maldice. El rico oprime al pobre, lo estafa para tener más. Y ni el pobre debe de maldecir al rico, ni el rico debe de estafar ni oprimir al pobre, porque delante de Dios todos somos iguales. ¿Sabes? Quiere la gente, los políticos dicen vivir en equidad. ¿Qué es vivir en equidad? Cuando leas la palabra de Dios aprenderás lo que es equidad. Bien. Dice el verso número 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Nos hemos dado cuenta que se ejecutó la orden. En el verso número 20 golpean las aguas con la vara. En el tiempo de Moisés, el instrumento que se usó para mostrar el poder de Dios, ¿qué fue? Una vara. En el tiempo de Moisés, el instrumento que se usó para mostrar el poder de Dios, para llevar el mensaje, era una vara. Es simple de verlo. En estos tiempos,
el instrumento que se usa para llevar el poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que alguien te predique la palabra de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el instrumento que Dios está usando. El resultado del golpe del instrumento fue que las aguas se conviertan en sangre. ¿Cuál fue el resultado del golpe del instrumento? Que las aguas se conviertan en sangre. ¿Qué significa la sangre? La sangre significa vida. Y si la sangre estaba regada en todos los arroyos y ríos, era porque iba a haber muerte. Eso era una demostración. El mensaje de Dios era que iba a haber muerte. Al final nos damos cuenta que llegará la plaga de la muerte. Entonces, ¿sabe qué? Era la advertencia de que si no se arrepentían, de que si no dejaban ir al pueblo, iba a haber muerte. Iba a haber muerte. Ese es el mensaje. Se ha predicado la palabra, el mensaje de nuestro Dios, se ha predicado por mucho tiempo en el mundo entero. Iba a venir destrucción, iba a venir muerte. Nadie quería escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues ahora estamos en el tiempo del cumplimiento del mensaje profético de nuestro Dios. Ahora, y si la sangre estaba regada por todos los arroyos y los ríos, esa era la advertencia. En estos tiempos, desde Cristo para acá, hay sangre regada. Esta sangre es la que redime o la que salva al ser humano. Pero el ser humano, valga la redundancia, los hombres han pisoteado el nombre de Cristo y han tenido por inmunda la sangre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 10, ahí en el versículo número 28 y 29. Mire lo que nos dice. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahí hay una pregunta. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Nos damos cuenta de este evento? ¿Se dio cuenta? Que así como no prestaron atención a la plaga de sangre, iba a venir muerte, ¿cuánto más ahora? Dice el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículos 28 y 29. ¿Cuánto más ahora que se ha pisoteado el nombre del Hijo de Dios y se ha tenido por inmunda la sangre, ¿sí?, de Cristo Jesús? ¿Sí? Y se ha blasfemado del Espíritu Santo? ¿Cuánto más ahora vendrá la ira de Dios para Él defender su nombre? Ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, viendo desde ese punto de vista, nosotros también podemos darnos cuenta. Dirá usted, ¿cuándo fue regada la sangre de Cristo? ¿De qué me habla? Allá en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el verso 34, dice, pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, cuando Cristo fue crucificado, el soldado, cuando ya todo vieron que estaba tranquilo, que ya no respiraba Cristo, un soldado metió en el costado del Señor Jesucristo una lanza y ya no, lo único que salió fue agua de sangre. Agua de sangre, es decir, toda su sangre fue vertida en el madero. Y esa sangre sigue salvando. La sangre de Jesucristo es la que redime. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es la sangre de Cristo la que nos redime, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero la gente ha tenido por inmunda la sangre de Cristo y le da igual. Y siguen insultando el Evangelio, siguen insultando a los predicadores. Así como en los tiempos de Faraón, el hombre ha endurecido el corazón hoy en día, así como Faraón endureció el corazón. Bueno, hemos culminado la parte del evento o del trabajo que Dios le dio orden de que se ejecute para que él se convierta en sangre, el agua, las aguas.
Y dice el verso 21, ya vamos a ver la secuela. Asimismo, los peces que habían en el río, bien que ya están en un tiempo después del acontecimiento, que habían, dicen, ¿por qué habían? Porque ya ahora estaban muertos, que habían en el río, murieron, los peces murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Murieron los peces. Los peces simbolizan o es el símbolo de la prosperidad. Se conoce que los peces son símbolos de la prosperidad. Hoy hay hambre en todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Símbolo de sustento, los peces. El Nilo sustentaba con sus peces a toda una nación. Hoy en día la prosperidad se ha visto afectada. Hay hambre por todos lados, hay hambre. En mi país, Ecuador, tenemos un mes y unos días de esta catástrofe, de este virus, y ya hay hambre. Ya hay hambre. Ya se comienzan a ver los estragos. Yo recuerdo mucho en muchas personas al inicio de esta cuarentena, festejaban, se reían, estaban en sus casas, hacían diferentes tipos de platillos, comidas naturales de su región, comidas típicas. Pensaban que eran como un deleite y que esto, pero se terminaron los postres, se terminaron las comidas ricas. Hay simplemente raciones, hay reservas. Por favor, no estamos jugando. Dios no está jugando, esto es serio. Estamos en un tiempo donde Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a redimir, a que el hombre se humille delante de Él. No son tiempos de tortas ni de pastelillos. Si tiene cómo hacerlo, hágalo, está bien. Pero humíllese delante de Dios. Hay mucha gente que está muriendo de ahí, no solo del coronavirus. La gente está muriendo de hambre. Antes veía un reportaje donde hay algunos países como los países árabes, otros países en la India, los musulmanes, por allá la gente está muriendo de hambre. Porque en África, porque si antes tenían hambre, ¿cuánto más ahora? Entonces, dice el verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces los hechiceros, ellos comenzaron a hacer también sus mañas, sus brujerías, y no tuvieron ningún resultado. No, porque era poder de Dios. Donde Dios pone la mano, nadie puede ponerla. Donde Dios pone su sello, nadie puede poner nada. Dios está llamando esto, amigos, hermanos, esto es Dios que está llamando al arrepentimiento. Esto es el Señor que está llamando a la humanidad que se arrepientan de sus malos procederes. Dios ha mirado la tierra como ha sido corrompida. Violaciones, hurtos, estafas, asesinatos, tanta maldad en la tierra. Dios está llamando al arrepentimiento. Idolatría, paganismos, aberraciones, homosexualidad, lesbianismo, todo eso. Dice el verso número 23, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. No quiso escuchar. Faraón se fue a su casa, vio que él se sintió impotente. ¿Sí? El hombre se siente impotente. Hoy por hoy, ¿dónde están los científicos? El hombre se siente impotente. Yo el otro día con mi hijo Mateo tomamos unos libros de historia y unos libros que tenemos, unos libros muy importantes, y comenzamos a revisar a algunas plantas que pudieran ayudarnos. Y bueno, y en las mismas plantas que vemos hoy día, la hierba luisa conocida en nuestro país, Ecuador, agüitas de naranjo, el jengibre, las mismas que mencionan las personas y para los virus. Y eso eso hemos estado tomando en este tiempo que yo fui afectado también con este virus.
donde tomaba todo este tipo de hierbas, estas agüitas aromáticas tomaba, y eso me ayudó mucho, ¿sí? Yo me hacía infusiones, en nuestro país también se conoce como vapores. Ponía en una vianda agua con eucalipto, jengibre, mentol, limón, y ponía ahí y me hacía cada 2 horas me hacía, porque sentía que me ahogaba y que quería limpiar mis fosas nasales. Y la gloria del Señor, esto me ayudó también bastante, me ayudó mucho. Cada 2 horas me hacía, ¿sí? Mientras estaba en el trabajo hacía esto. Yo me había quedado en el departamento de la cocina desde mi trabajo, y esto estaba totalmente caliente porque yo tenía una porción haciéndome la infusión esta y otra hirviendo, y el comedor estaba totalmente hirviendo. Y tomaba té caliente a cada momento, las hierbas, las plantas de la tierra que Dios ha dejado. Nuestro sabio Dios ha dejado las plantas, que es lo que ahorita nos está ayudando. Las hierbas, las plantas nos están ayudando ahora. Es la mano de Dios. Amén. Y estamos culminando. Dice el verso 24: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que hubo herido el río. 7 días. Recuerda que el número 7 es el número de la perfección, el número de Dios. Perfectamente 7 días después de este azote, ¿sí? Se dio, no voy a especular aquí diciendo que después de 70 días, no. Quiero decirle que en ese evento en Egipto pasaron 7 días y Dios levantó esta sentencia de esta plaga, pero el corazón de Faraón estaba dolido, estaba endurecido. Entonces, él se fue a su casa, se fue rebelde, se fue soberbio. Es lo que el hombre hace. Se sentía él impotente de no poder vencer simplemente a 2 hombres, a Faraón, a Aarón y a Moisés, porque él no pensaba que existiera un Dios hasta ese momento. Simplemente para él era Aarón y Moisés. No sabían que Aarón y Moisés no eran nada, ¿sí? Así mismo los hombres hoy día, inclusive los predicadores, se creen muy importantes. No somos nada. Somos instrumentos para llevar el evangelio de nuestro Dios. Dios es poderoso, Él es el poderoso, la gloria es de Él. Ese ha sido otro problema, que la iglesia se ha gloriado, la iglesia se ha endiosado, los predicadores se han endiosado. Y hay muchos dioses predicadores andando por ahí. Nadie ora en función de humillación. Ya casi nadie quiere predicar de humillación. Todo el mundo cuenta sus grandes hazañas, sus grandes ganancias, sus grandes poderes. Pero ya no se predica la palabra con temor y temblor. No se predica con humillación, con quebranto. Ya no hay esos predicadores casi. Entonces ahora sí estamos ya culminando la gloria del Señor. Nuestro Dios, nuestro Señor, Él prolonga los días de plagas o los días de crisis por la dureza del corazón del hombre. En el próximo video veremos la próxima plaga. Y esta plaga fue producto de que el faraón endureció su corazón en la primera, y sucesivamente iba a venir las plagas de ranas. Vamos a ver en el próximo video. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que sea usted siempre buscando el rostro del Señor. Amén.